Solo Cristo tiene palabra de vida eterna para todos, para el afligido, para el quebrantado, para el que quiere ser libre del pecado, dice la canción. Qué hermosa canción, ¿verdad? Qué lindo es saber que podemos correr a Dios y escuchar su palabra, que va a animarnos, que va a consolarnos, que va a edificarnos, que va a traernos bendición. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de la amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del Callao. Muy buenos días. Espero que el Señor les conserve con buena salud. Gracias a Dios por un día más de vida y gracias a Dios porque tenemos su palabra escrita con nosotros. Es una bendición, hermano, que hoy en día nadie puede decir que no puede leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está en muchos idiomas, en muchos dialectos, y la palabra de Dios es fundamental para la vida de todo hombre y mujer que realmente quiere seguir al Señor. Por eso en esta mañana será lindo agradecerle por su palabra, agradecerle por un día más de vida, agradecerle por nuestra familia, por la iglesia y por cada uno de sus beneficios. Amén. ¿Me acompaña? Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque estamos comenzando un nuevo mes. Es el mes de la primavera, Señor, y qué lindo es tener siempre nuestra vida espiritual floreciendo, resplandeciendo, lleno de vitalidad por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, en esta mañana te agradecemos siempre por tu palabra. Jesús es la palabra viva. Te damos gracias por Él, porque el Verbo se encarnó, se hizo hombre para salvarnos. Y gracias, Dios, por esa palabra viva que sale de su boca para bendecirnos, para edificarnos, para corregirnos, para animarnos, Señor. Amado Dios, rogamos que la palabra tuya siempre esté en nuestro corazón y nos esté guiando a hacer siempre tu voluntad, cualquiera sean nuestras circunstancias. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos y hermanas que están hoy conectados en este culto matutino, que realmente sus vidas sean un olor grato para ti, Señor. Que nuestras vidas sean, Señor, un olor grato para ti. Queremos, Señor, pedirte que siempre nos estés protegiendo contra esta pandemia, que nos estés cuidando en nuestra salud física, emocional y espiritual. Que tú sigas proveyendo cada una de nuestras necesidades, de trabajo tal vez, Señor, de medicinas, de atención, de estudio. Señor, tú siempre abriendo nuestras puertas, abriendo tus puertas para bendecirnos. Te damos gracias también, Señor, porque necesitamos siempre tu dirección, que tú nos aconsejes, que tú nos dirijas en todas las cosas que nos toca hacer, particularmente en este día, tú prosperes todo lo que venga a nuestras manos para hacer. Muchas gracias, Señor, por tu palabra ahora que vamos a escuchar y vamos a atender, Señor, con diligencia. Bendícenos, edificándonos, consolándonos y animándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a Dios que Cristo tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Amén. Bueno, hoy estamos llegando al final de esta corta serie que le titulamos El secreto de las bendiciones, pero pensándolo bien, debe decir los secretos de las bendiciones. Porque a través de la vida de tres reyes
hemos descubierto ya por lo menos 2 secretos que traen bendición a nuestras vidas. El primer secreto de las bendiciones, ¿cuál era? Era buscar a Dios. Y esto lo reveló el rey Asa, un rey que hizo lo recto delante del Señor, un rey de Judá. Él decidió con todo su corazón buscar a Dios. Esto significaba renunciar al pecado, buscar a Dios en oración y atender su palabra. Tal fue su determinación que aún a su propia abuela la destituyó del reinado, porque si no se sometía a buscar a Dios y solamente a Dios, tenía que ser desechada. Y el pueblo dijo: el que no busca a Dios, que se muera. Oiga, qué tal determinación, ¿verdad? Qué tal decisión. Usted puede decir eso de su familia. Es cosa seria, ¿verdad? El segundo secreto de las bendiciones, que lo vimos el día de ayer, fue celebrar el culto al Señor. Y esto lo vimos a través de la vida del rey Ezequías, un rey también de Judá, un rey que hizo lo recto delante del Señor. Él limpió la casa, inmediatamente celebró el culto a su Señor, sacrificando, ofreciendo incienso aromático, agradable al Señor, y junto con eso celebró la Santa Cena, es decir, la Pascua. Recordó ese acto sobrenatural y poderoso y portentoso que Dios hizo a favor de Israel, algo que no se había hecho por mucho tiempo. Pero hoy nos toca ver el tercer y último secreto de las bendiciones. Y este último y tercer secreto de las bendiciones, lo digo directamente, tiene que ver con oír y obedecer la palabra de Dios. Y esto lo vemos a través de la vida del rey Josías. Un rey que comienza su reinado de niño, cuando tenía solamente 8 años. Y dice la Biblia que Josías, obviamente rey de Judá, hace lo recto delante de los ojos de Dios. En Segunda de Crónicas, abra su Biblia allí, en el capítulo 34 y el capítulo 35, nos muestra la vida de Josías. Este es 2 capítulos más resumidos, pero en Segunda de Reyes, el capítulo 22 en adelante, nos va a revelar con más detalle la historia del rey Josías. Ahora, es importante resaltar algunos detalles de la vida del rey Josías. Y creo que uno de los detalles, una de las cosas buenas que hizo el rey Josías y que creo es tan relevante, es tan notoria por encima de las otras cosas que hizo Josías, es que él tuvo una receptividad, una sensibilidad a la palabra de Dios. Miremos por favor en Segunda de Reyes capítulo 34, el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Ahora, esto es interesante, porque ya desde muy temprana edad, es decir, de niño prácticamente, porque esa palabra muchacho tiene que referirse a niño, ya estaba buscando al Señor. Es decir, Josías comienza su vida de piedad desde muy temprana edad y busca a Dios, y lo primero que hace es limpiar, otra vez como Ezequías, la casa del Señor. Y luego vamos a ver en el versículo 8 que Josías manda reparar la casa del Señor. Pide al sumo sacerdote Hilcías, ¿verdad?, que haga esta tarea, que
contrate los carpinteros, albañiles, para que hagan todas las reparaciones necesarias de la casa del Señor. Ahora, aquí surge algo interesante, que mientras están reparando, mientras que están recogiendo el dinero para que los carpinteros, albañiles vayan y compren el material, sucede algo inesperado. El sumo sacerdote Hilcías dice: halla el libro de la ley, halla el libro de la ley. Miren lo que dice el versículo 14: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Ahora, ¿cómo estaría la casa del Señor desordenada, sucia? ¿Y por dónde habrían dejado el libro de la ley? Ahora, como ya nos explicaba el pastor Gaspar la semana pasada, el libro de la ley debía estar en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y seguramente, como sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo y ahí lo halla. Encuentra ese libro glorioso, la palabra de Dios, la ley de Dios dada por medio de Moisés. ¿Y qué hace Hilcías? Lo primero que hace, qué lindo, ¿verdad? Comienza a leer. Encontré la palabra de Dios y comienza a leer la palabra de Dios. Y no solamente la lee, sino que la hace saber al escriba Safán. Mira, Safán, he encontrado la palabra de Dios, he encontrado la Biblia, ¿no? Para ellos el Antiguo Testamento. Y entonces le dice, Safán, dámela. Y Safán va donde el rey Josías y le dice: hemos encontrado este libro, el libro de la ley de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué hace Safán? ¿O qué hace Josías? Le pide que lea, y Safán lee la palabra de Dios. Y aquí aquí se resalta la reacción del rey Josías. Mire lo que pasa. Versículo 19. Estamos en 2 de Crónicas 34 y dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestiduras. Esta fue la primera reacción que la Biblia manifiesta que tuvo Josías al escuchar la palabra de Dios, al escuchar lo que Dios estaba diciendo en el escrito está. Pero Dios, que está en su trono, está mirando todo. Y Él no mira solamente lo que hace Josías externamente. A través de la profetisa Hulda, nos va a decir en el versículo 27 que algo pasó dentro del corazón de Josías. Mira lo que dice el versículo 27, o mejor dicho, vamos a leer en la parte final del versículo 26, dice: por cuanto oíste, y está hablando del rey Josías. La profetisa Hulda, hablando en nombre del Señor, dice acerca de Josías: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Dice, y te humillaste, ¿no? Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Bueno, hermano, yo creo que hay tres reacciones que tiene el rey Josías frente a la palabra de Dios cuando el escriba Safán lee este libro de la ley delante de él. Primero, rasga sus vestiduras. Segundo, dice, su corazón se conmueve. Y tercero, dice, se humilla delante del Señor.
En primer lugar, se rasga las vestiduras en señal de ¿qué? De dolor. Todos sabemos que en la cultura judía rasgarse la vestidura significa dolor, significa sufrimiento, una expresión de dolor. ¿Y por qué? Porque ese libro de la ley estaba anunciando un castigo. Es decir, la ira de Dios vendría sobre el pueblo de Judá y todo el resto que quedaba de Israel. Vendría un castigo severo y Josías está preocupado porque este castigo vendría sobre todos ellos. Entonces el corazón, dice, de Josías se conmueve. En Segunda de Reyes va a decir, se enternece. Qué lindo es eso. Esa palabra está hablando de que el corazón de Josías, en lugar de endurecerse, porque él podía decir, Señor, pero mira, yo desde muy niño te estoy buscando. Yo estoy obediente a ti. Ya Josías tendría más o menos 18 años cuando esto ocurre. Y Josías le dice, pero Señor, ¿por qué? En lugar de eso, él se cae a la boca y se enternece. Es decir, ablanda el corazón. Ablanda el corazón. Y luego entonces se humilla. Es decir, se arrepiente, Señor. Es cierto, mi abuelo, mi padre, te dieron la espalda adorando a dioses paganos. Es decir, Josías se arrepiente de los pecados que se habían cometido en todo el pueblo de Dios. Y es ahí entonces que Josías muestra una receptividad a la palabra de Dios, una sensibilidad a lo que está escuchando de parte de Dios. Hay un impacto. Es decir, la lectura de la palabra ha sido tan poderosa que ha golpeado su corazón, que lo ha llamado al dolor, que lo ha llamado a reconocer el pecado del pueblo, aun cuando él vivía de manera piadosa, pero se identifica con el pueblo y se humilla, se arrepiente. Y yo diría que tiene una actitud de decir, Señor, hágase tu voluntad. Es por esa razón que Josías le pide al sumo sacerdote y a Safán, es decir, a Hilcías y a Safán, que vayan y consulten a Dios. Y es ahí donde la profetisa les muestra lo que Dios va a hacer frente a esa actitud tan especial, tan digna de elogio que tuvo el rey Josías. Recibir la palabra como debe ser recibida, con una actitud de sumisión y una disposición para obedecer lo que Dios manda. Oiga, hermano, ese es el secreto de todas las bendiciones. Oír a Dios y obedecer lo que Él dice. Hacerle caso, hacerle caso. ¿Cuánto hoy en día necesitamos un corazón así? ¿Y cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la bendición para Josías y todo el pueblo? Miren, el versículo 34, ¿no? Ahora, dicho de paso, antes de esto, hay que decir una cosa, que cuando Josías hace esto y Dios le habla, lo primero que hace Josías, a partir del versículo 29 hasta el versículo 33, vamos a notar que Josías reúne a todo el pueblo para que todo el pueblo, mi querido hermano, escuche la palabra de Dios. ¿Qué tal actitud? Él no solamente tenía una receptividad, sino ahora comenzó a amar la palabra. Dijo, esto me ha bendecido a mí, ahora que bendiga a todo el pueblo. Y reunió y leyeron la palabra del Señor y todos fueron bendecidos con esa palabra. Y note una cosa, que mientras se está leyendo la palabra de Dios y seguramente llega al final, él está en pie. La Biblia dice que estaba en pie. Lo voy a leer. Versículo 29 dice,
Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Fíjese, congregó a toda la gente, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, estando el rey en pie, es decir, él escuchó la palabra de Dios como, hermano, sentado, echado, no, se puso en pie, estaba en pie, oyendo la palabra de Dios. Y dice, en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Es decir, Josías dijo, yo voy a obedecer lo que Dios dice. Y obligó al pueblo a que obedecieran también la palabra de Dios. Y el versículo 33 termina diciendo, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermano, hermana, este es un hombre tremendamente piadoso. Un hombre que oyó la palabra y la obedeció. Y no solamente la obedeció, sino que con la autoridad que tenía, inspiró y motivó y aún obligó al pueblo a que lo hiciera. Mi amado hermano, eso hablaba de lo que había hecho la palabra de Dios en su corazón. Ahora, decíamos hace un momento, ¿cuál fue la bendición? Leemos en el versículo 28 lo que la profetisa Hulda habla en nombre de Dios. Es decir, lo que Dios le dijo que iba a suceder con Josías. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué es lo que Dios hizo con Josías? Sin lugar a dudas, le dijo, tranquilo, sé cómo me amas, diría Dios, sé lo que hay en tu corazón, veo la reverencia y el respeto a mi palabra, por lo tanto tú no verás el castigo que yo traeré, ni lo verá tu pueblo. Yo te daré paz a ti. Miren lo que dice la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, versículo 26 en adelante dice, pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. ¿Cuál fue la bendición? Que Josías fue librado del castigo, del juicio de Dios. ¿Qué pensamiento le sugiere esto? Sencillo, hermano. En la medida que nosotros oigamos y obedezcamos y hagamos un compromiso de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, Dios nos librará del castigo.
Mi querido hermano y hermana, la tercera y el último secreto de las bendiciones es sin lugar a duda la obediencia a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos tener un corazón como el corazón de Josías, que se conmueva cuando escuchamos la palabra, que se enternezca cuando escuchamos la palabra, que se ablande, es decir, que no pongamos resistencia cuando Dios está diciendo, no, eso no me conviene, Señor. No, no, no. Al contrario, que nuestro corazón sea tan dócil y sensible. Señor, ayúdame para hacerlo. Es decir, uno puede ser un cristiano que oye la palabra de Dios, pero no hace nada. Es decir, tiene todo en la cabeza, pero su vida, llamemos así, está esquelética. Es decir, su vida espiritual es esquelética porque no obedece la palabra, no ha creado músculos espirituales a través de o por medio de la obediencia a esa palabra. Ya el siervo de Dios llamado Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que no seamos simplemente oidores, sino que cosa, hacedores de la palabra de Dios. Y ya la Biblia, a través del libro de Josué, nos desafía a oír, a ser valientes para obedecer la palabra de Dios. Miren lo que dice, recordemos este pasaje en Josué capítulo 1, el versículo 7 al 9. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, haz todo lo que tú puedas, humanamente hablando, y sé valiente. Es decir, ten el coraje de determinar en tu voluntad, mira lo que dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, obedece la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, dice, prosperado en todas las cosas que emprendas. En la medida que somos valientes de obedecer la palabra de Dios, la Biblia dice que seremos prosperados en todas las cosas. No solamente Dios nos librará del castigo, nos traerá paz mientras vivamos y juntamente con nuestra propia familia, sino que seremos prosperados en aquellas cosas que emprendamos. Y mira, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ahí nos dice, ahí nos recomienda. ¿Cuándo debemos leer la palabra de Dios, hermano? De día y de noche también. Así que vaya temprano al Señor, lea un capítulo diario y oiga y ora al Señor, Señor, háblame y dame un corazón tierno para aceptar y tener la valentía para obedecerte, tanto de día como de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Es decir, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la acatamos, cuando cumplimos, Dios va a prosperarnos. Pero no solamente eso, sino las cosas nos saldrán bien. ¿Por qué? Porque tendremos la sabiduría de Dios que viene por la palabra y haremos aquello que realmente es su voluntad. Y termina diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, 3 bendiciones. Seremos prosperados, las cosas nos saldrán bien y Dios estará con nosotros. Mi querido hermano, ¿qué más bendiciones podríamos pedir? Pero para gozar de esas bendiciones, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, obedezca la palabra de Dios. Mire, no me crea a mí, crea lo que Dios dice, haga lo que Dios dice. Si Dios manda algo, haga eso, porque ahí Dios lo va a bendecir. ¿Con qué? Con su presencia. Él caminará personalmente con usted.
y prosperará, pondrá paz y las cosas le saldrán bien. ¿Quiere usted ser bendecido, hermano, con estas cosas? Pues obedezca la palabra de Dios. Y la otra pregunta es, ¿estamos obedeciendo la palabra? Quiera Dios que sí, hermano. Que Dios me lo bendiga. Que estos 3 días hayan sido tan significativos de saber que hay que buscar a Dios. Hay que rendirle culto al Señor y participar de la cena. Este domingo tenemos la Santa Cena. Y hay que obedecer, oír y obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos consejos que tú nos das. Ciertamente, Señor, queremos que tú estés con nosotros siempre, en cada momento de nuestra vida. Que tú prosperes todo lo que venga a nuestras manos para hacer y que las cosas nos salgan bien, Señor. Bajo tu dirección, bajo el consejo de esa palabra tuya, danos un corazón muy enternecido como el corazón de Josías, un corazón que se conmueva cada vez que escuchemos tu palabra. Señor, que nuestro corazón nunca esté duro para oír tu palabra. Al contrario, que nuestro corazón esté siempre receptivo y sensible para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, un abrazo. Que el Señor me los bendiga. Que tengan un hermoso y bendecido día.